Seguidores de Onda UNED y de todas las redes sociales de la Universidad Estatal a Distancia, por supuesto, en esta Feria de Empleo Virtual 2023 organizada por la Cátedra de Recursos Humanos de la Escuela de Ciencias de la Administración. En efecto, nuestra compañera Nancy ya dio los atestados de con quien vamos a conversar por los próximos 30 minutos. Gracias, Diana, por estar en esta Feria de Empleo. Y el tema central, evidentemente, en esta conversación es cómo prepararnos para la búsqueda de ese primer empleo, que en ocasiones nos da un poquito, ¿verdad?, de temor, cómo presentarme por primera vez ante un reclutador o ante alguna empresa. Claro, totalmente. Muy buenos días para todos los que nos están viendo desde sus hogares. Muchísimas gracias a la UNED por la oportunidad de estar participando acá en esta feria de empleo y realmente creo que vamos a estar tocando un tema muy importante para todos los participantes de la feria y de mucho éxito y provecho que creo que será para todos los que nos están viendo por los diferentes medios. ¿Cuáles considera los principales tips para prepararnos para esa primera búsqueda? Claro, bueno, ese es un tema muy importante porque hoy en día realmente tenemos muchos chicos que vienen saliendo del colegio. Entonces, o que vienen inclusive saliendo de la universidad y van a dar sus primeros pasos en lo que es la búsqueda laboral, incluirse en ese mercado laboral activo de Costa Rica. Suena sencillo, pero realmente tiene por ahí sus trucos. Realmente de los principales tips que yo podría dar en mi experiencia ya en el campo de recursos humanos y reclutamiento, muy importante es que el candidato sepa cómo se proyecta, dónde se ve, en qué empresa le gustaría desarrollarse, cuál es su campo de estudio, realmente tener un enfoque de dónde quiere empezar su vida laboral y profesional, ¿verdad? Yo siempre digo que no es solamente aplicar por aplicar, sino que realmente te visualices en esa compañía creciendo y desarrollándote como profesional. Entonces, el hecho de que tengas muy claro tu horizonte es fundamental. Diana, obviamente en esa primera búsqueda es probable que los nervios vayan con nosotros Claro. a buscar cómo manejar esos primeros minutos y qué tanta información es bueno dar o esperar a que nos la pregunten. Claro, quizá en una entrevista. Ujú. Sí, bueno, lo más importante es que el candidato pueda informarse de la compañía, su misión, su visión, cuál es su estructura, cuál es un poco la cultura también de esa compañía donde yo quiero empezar mi carrera. Siempre yo recomiendo y sugiero ser muy concretos en cuanto a respuestas, ¿verdad? Corto, muy conciso. Exactamente, muchas veces los nervios nos pueden jugar una mala pasada y al final hablamos mucho, pero no dijimos nada. Entonces, el reclutador se puede quedar con ese sinsabor de que, ok, pero no me contestaste lo que quería saber. Ujú. Entonces, muy importante que se puedan preparar con anterioridad. Ojalá la noche anterior puedan tener un buen descanso, puedan estar relajados. También puedan practicar inclusive con algún amigo, algún conocido, el tema del desenvolvimiento en una entrevista. Fundamental, por ejemplo, hoy que estamos en la virtualidad, que hay entrevistas virtuales, revisar con anterioridad que todo nuestro equipo funcione, que funcione nuestra cámara, nuestro computador. ¿Por qué? Porque si yo llego a ese momento de la entrevista y algo no me funciona, yo ya voy a estar nervioso. Claro, claro. Entonces, aunado a los nervios que tengo de la sesión como tal, y es mi primera entrevista, no sé qué hacer, le ponemos ese estrés, esos factores de estrés que podemos ir quitando, podemos eliminar, puede ser un poco caótico y una mala experiencia. ¿Cuál considera que sería la forma más eficaz de cómo hoy elaborar ese primer currículum? ¿Con todo, con poco, con lo que pide la empresa? ¿Cómo lo concibe o cómo es más eficaz Sí, hacer ese primer currículum? claro. Bueno, eso también tiene su ciencia. El currículum muchas veces creemos que es simplemente hacer un Word y llenar toda la información, pero no. Es muy importante, al igual que en nuestras respuestas, ser concretos y concisos. ¿Por qué? Porque para un reclutador no va a ser atractivo ver un currículum de 3 páginas. Entonces, nosotros lo que buscamos es que tu experiencia esté resumida, ojalá idealmente en una hoja. Mucho, 2. Una hoja, ok, Ajá, mucho, a lo más dos. exactamente, exactamente, porque no se vuelve atractivo y muchas veces, por ejemplo, nosotros en la compañía tenemos hasta 30, 60 vacantes abiertas. Entonces, para nosotros es un poco más laborioso el hecho de tener que revisar muchísimos currículums y eso pasa
en muchas compañías. Entonces, mientras más resumido esté tu currículum en cuanto a tu esencia, en cuanto a tu personalidad y en cuanto también a tu formación y experiencia, para el reclutador se facilita mucho el proceso y también te abre más las puertas a ser considerado para ese proceso de reclutamiento. Me imagino que es una pregunta muy abierta, pero en un currículum, ¿qué es lo que habitualmente llama más la atención del reclutador? Dentro de esa... Claro, mm, muchas, realmente ujú, muchas, pero bueno, los más importantes realmente para mí es un currículum que sea bastante sobrio. ujú. Entonces, también que dicha que menciona ese punto, porque hoy en día en Google se pueden encontrar muchas plantillas, pero no son las más ideales. ¿Por qué? Porque hay muchas que son coloridas, inclusive hasta imágenes. Entonces, nos desenfocamos de lo que realmente necesitamos colocar en ese currículo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tu formación. Tu formación, porque nosotros es lo primero que vamos a ver junto con la parte de idiomas, de acuerdo a la posición que estamos reclutando. Entonces, que esa formación venga de la más reciente a la más antigua. Ujú. Muy bien, vamos a seguir conversando. Mi primer empleo, simplemente recordar en esta feria de empleo que estamos conversando con Diana Guillén Mora. Ella es administradora de empresas, gestora de talento humano, especialista de reclutamiento y selección en la firma DHL. Eh, el uso de las redes sociales, tanto, me imagino, para el que busca como para el reclutador, confirmar todo lo que le han puesto en un currículum. Claro. Más que confirmar, hoy en día LinkedIn tiene muchísimo auge. Mm, ¿Por qué? Porque esa es una plataforma donde nosotros reclutadores vamos a conseguir el talento para nuestras empresas y también donde yo candidato me postulo. ¿Cuál es el secreto de esta red social? Lo mismo. La idea es que en ese perfil tengas la misma información de tu currículum. Entonces, tal cual, ser muy claro, transparente en la información, colocar tus experiencias. Y algo muy importante es que la plataforma en sí es muy amigable. ujú. Entonces es muy intuitiva, ella misma te va diciendo cuáles son los espacios que debes que completar y te permite hacer networking, que son esos contactos o alianzas estratégicas que te pueden eventualmente ayudar a incluirte en este mercado laboral. O algo muy importante también es, por ejemplo, que puedes mandar invitaciones. Entonces puedes mandar invitaciones a representantes de diferentes compañías y comentarles que estás en búsqueda de empleo, que vio, por ejemplo, que postuló una posición, que la publicó, que te interesa. Sí, y volviendo al punto inicial, siendo estratégicos, que al Ujú. final no se trata como de mandar invitaciones y ver, Masivas, eso no. exacto, no, Ujú. siempre enfocado cómo te quieres desarrollar, dónde quieres iniciar tu carrera y cómo te proyectas. Interesante, Diana, que en LinkedIn, para quienes no están en esta red, empieza a llegarle notificaciones de que tu currículum está despertando como interés, ¿verdad? Le llegan como, ¿y qué quiere decir eso? Me imagino que algorítmicamente, ¿verdad? Sí, Pero que alguien lo está viendo, que alguien lo vio, que sí. alguien le echó un vistazo. Exacto, sí. Es muy común que nosotros reclutadores, inclusive hagamos a través de esta plataforma el talent hunting, ¿verdad? Entonces Ujú. nosotros vamos y estamos, no sé, por colocar algún ejemplo, buscamos un analista contable, vamos a buscar quienes tienen ese perfil en una búsqueda inteligente que nos hace la misma aplicación y nos aparecen los perfiles. Entonces, ¿qué sigue? Revisar el perfil del candidato. Por eso es que muchas veces cuando ustedes se meten a su perfil de LinkedIn, dice que pues has tenido tantas Ujú. visualizaciones, que en el último mes ha aumentado, quizá por el mismo tema de que los reclutadores estamos viendo tus perfiles. ¿Y cómo puede uno tratar de aprovechar eso que ya lo han visitado uno para volverle a decir, le doy más información o cómo lo contacto? ¿Qué más podemos hacer para seguir interactuando con esas primeras firmas que se han interesado por mis atestados? Claro, algo muy recomendable es que vayas a ver la parte de tu perfil, quién ha visto, como dice, ¿verdad? Tu CV o tu perfil de LinkedIn y puedas dirigirse a esa persona. Por acá te dejo mis datos, mi contacto, me interesa formar parte de tu compañía, vi que tienes esta publicación, creo que puedo ajustarme a ese perfil, tengo mucha experiencia. Yo diría que eso es como tu branding, es Ujú. cómo te vas a vender realmente y cómo te quieres proyectar. Entonces, bueno, quizá veo por ahí que tengo oportunidad de que me contactaste tal vez por esta vacante, pero también vi que tienes esta. Es interesante porque de pronto pueden aparecerle oportunidades a la persona, pero no es en lo que la persona quería. Y de pronto lo va a aceptar y va a seguir, pero quería en otra Sí. cosa.
Eso es otro aspecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque algo que yo creo que hoy en día se aprecia muchísimo es la estabilidad laboral. Cuando aceptas una oferta, quizá que no encaja en tu perfil de carrera o en tu proyecto de vida inclusive, es muy complejo. ¿Por qué? Porque vas a aceptar ese trabajo quizá porque las circunstancias en ese momento te hicieron llegar a eso, pero vas a estar esperando la oportunidad de tus sueños. Entonces, es muy importante realmente ser honestos y, como decía al inicio, tener claros hacia dónde yo quiero dirigirme, y si sé que eso no es donde yo me visualizo, no es la compañía o la cultura que eventualmente yo podría adaptarme, en ocasiones es mejor decir cordialmente, agradezco mucho la oportunidad, sin embargo, mi perfil considero que se ajusta más a esta otra posición, o me encantaría que me tomen en cuenta en esta área. Claro. Diana, usted ya mencionó algunos aspectos de esta pregunta, de cómo prepararme para esa primera entrevista. Si es posible, usted decía hasta prepararme con otra persona que me entreviste, dormir bien, estar tranquilo, Claro. manejar los nervios. Lo que pasa es que me imagino que también los nervios es con la edad que se va manejando. El joven, me imagino que le cuesta más manejar unos nervios. ¿Qué consejo para un joven se le pudiera dar que anda en búsqueda de ese de esa primera impresión positiva que quiere dejar Ujú. en el empleador? Ujú, claro. Bueno, yo creo, y por mi experiencia también he validado que en muchas ocasiones los jóvenes se preocupan mucho porque no tienen experiencia. Entonces ya llegan a la entrevista, ya llegan nerviosos e inclusive muchas veces ya como predispuestos, ¿verdad? Quizá vine a la entrevista, pero igual no me van a seleccionar. Siempre les sugiero, aparte de todo este tema de descansar, de prepararse para la entrevista, yo siempre les sugiero que puedan traer a colación en la entrevista su experiencia de colegio, que si Ujú. participaron en algún proyecto, que Ferias comenten. científicas, por Claro, ejemplo. exacto. ¿Por qué? Porque eso te va a empoderar como candidato. Entonces vas a decir, está bien, reclutador, no tengo experiencia en el mercado laboral, pero en el colegio, en la universidad, yo realicé determinados proyectos que me permitieron desarrollar estas competencias. ¿Por qué? Porque nosotros reclutadores en una persona joven, más que habilidades duras o conocimientos técnicos, buscamos habilidades blandas. Es decir, el trabajo en equipo, tu capacidad de ser proactivo, tu capacidad de brindar soluciones, de ser creativo. Entonces, eso perfectamente lo puedes desarrollar durante tu carrera universitaria o durante el colegio. Bien, eso que menciona usted, lo que se ha hecho en el colegio, pasantías o experiencias, por eso también en los colegios se fomenta, ¿no? Que haya Claro. actividades inclusive de exposición al exterior del colegio, que participen en ferias internacionales, si es posible, o en grupos, ¿verdad? Todo eso siempre son experiencias que lo ponen a prueba al estudiante. Claro, totalmente. Y es muy recomendado que las personas participen también ahora que menciona usted este punto de las pasantías y prácticas. ¿Por qué? Porque te permite abrir una puerta y tener un acercamiento a lo que es un trabajo pues real, ¿verdad? Ya remunerado, que te permita tener esa experiencia, ese acercamiento con un patrono, cumplir horarios y demás. También que puedas desarrollarte en proyectos. Muchas veces las compañías contratan pasantes o practicantes para un determinado proyecto. Entonces, eso es una forma también de lograr esa exposición y lograr experiencia. Qué interesante. Estamos conversando con Diana Guillén. Ella es especialista de reclutamiento y selección en DHL, administradora de empresas, gestora de talento humano y también egresada, valga decir, aquí de nuestra institución, de la UNED. Así es, muy complacida, sí. Yo soy egresada de esta institución. Hace más o menos 6 años, 7 años, ya hace un poco de tiempo que me Ujú. gradué, pero sí soy egresada y la verdad que muy contenta con la educación recibida en la organización. Agradecemos, están llegando algunas consultas a nuestras redes sociales de esta Feria de Empleo 2023 y ya vamos a ir con esas preguntas que agradecemos porque es interesante también darle relevancia, darle espacio a las consultas que nos llegan más con una pues invitada como la que tenemos esta mañana. Solo, Diana, algunos aspectos que diferencian la entrevista virtual de la presencial, que usted considere clave para ese primer empleo. Claro, bueno, cuando hablamos de entrevista presencial, sumamente importante que nos cercioremos de cuál es la persona que nos va a recibir, dónde está ubicada la compañía, llegar al menos 15 minutos antes. Si voy, por ejemplo, en transporte público un día antes, buscar rutas o ver eventualmente cómo puedo yo llegar a mi destino con tiempo.
Ujú. En la parte virtual, también muy importante, pues lo que mencionaba en el punto anterior, revisar que todos mis dispositivos funcionen correctamente, que tenga el internet, inclusive a medida de lo posible buscar un espacio donde el sonido o el ruido esté disminuido, que yo pueda concentrarme realmente, tener un momento de conciencia y atención plena en la entrevista, sin distracciones. Y en cualquiera de las dos, también cuidar mucho lo que es tu lenguaje corporal, lo que es tus gestos, tus expresiones faciales. ¿Por qué? Porque eso muchas veces dice más que 1000 palabras. Entonces, muy importante también cómo te proyectas al entrevistador en todas estas fases. Diana, ¿es complicado conseguir nuestro primer empleo siendo ya mayores la persona? ¿Qué nos recomienda al respecto? Creo que tiene como todos sus desafíos, independientemente de la edad o en la época que estés buscando empleo, y no es un secreto que nuestro país también afronta muchos problemas, ¿verdad? En cuanto a la colocación de empleos, Ujú. indistintamente de edad o género. Sin embargo, creo que hay muchísimas formas de poder afrontarlo. Y también aprovechar muchos recursos que hoy en día hay, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, el tema que hablábamos de las redes sociales. Creo que hay muchos desafíos, sin embargo, también creo que hay muchas oportunidades que todavía el candidato no ha explotado a un 100%. Me aprovecho de este detalle que acabamos de conversar, de que usted hace 6 años se graduó aquí, Diana, en esta Feria de Empleo 2023, feria importante, que gracias a Dios tenemos mucha presencia, visitación y consultas, que es realmente lo interesante. ¿Cuáles considera las mayores fortalezas que se desarrollan aquí los estudiantes de la modalidad a distancia, que nos sirva no solo para mi primer empleo, sino para muchos empleos? Claro, indiscutiblemente la planificación y organización, porque esto se desarrolla muchísimo en la UNED. El tema de ser estructurado en tus tiempos, ser estructurado en tus asignaciones, Disciplinado también. disciplinado totalmente. Y esto es primordial en cualquier organización, porque Mm. al final también necesitamos tener una estructura para elaborar, tenemos fechas de entregas de nuestras de tareas. Hoy en día se trabaja en entornos muy automotivados, en el Ujú. sentido de que no tienes un jefe ahí encima, ¿verdad? Recordándote que tienes que hacer esto. Entonces se habla de equipos de alto rendimiento. Ujú. Y esto creo que la UNED realmente lo forja muchísimo, el hecho de que tengas esa autonomía, esa disciplina y esa estructura en tus quehaceres académicos, y sin duda alguna, y doy fe de ello, que se transmite al campo laboral. Me imagino que con la virtualidad en los últimos años, ese tema de, digamos, en un espacio en que coincidimos con los compañeros o el jefe, si hay más señalamiento, cómo va esta tarea o se le exige, ¿verdad? Pero en la virtualidad uno no tiene. Entonces uno puede creer que es que nadie me le está pidiendo y todo lo contrario, hace 10 minutos que hace una hora que o Totalmente. ayer tuve que haberle entregado. La semana pasada, La semana pasada. Claro, cuando llega ya es un aviso de que ya está claro, fuera de tiempo, claro. ¿verdad? ¿Cómo administrar, por así decirlo, en esta misma línea de la UNED, que nos autodisciplina en nuestra entrega, objetivos, tareas, etcétera, etcétera? ¿Cómo condiciona también o cómo se debe preparar este que está buscando este primer empleo en pensar aquí nadie me va a estar exigiendo, pero cuando me exija ya será demasiado tarde, más bien, ¿verdad? ¿Cómo manejar eso preparándose para esa primera entrevista y primer trabajo? Claro. Bueno, igual que si yo siempre digo que buscar trabajo es un trabajo, Ujú. porque realmente no es algo como que simplemente estás esperando y mañana te van a llamar y te van a ofrecer el trabajo de tus sueños. Buscar trabajo requiere igual disciplina, requiere que inviertas tiempo, y algo que fielmente recomiendo es que pueda, tal cual en mi día de trabajo, yo genero mi lista de quehaceres de ese día y lo priorizo. Igual buscando empleo, igual siendo estudiante. Hacer mi lista de pendientes y priorizar. Inclusive, ojalá hacer mi hoja de ruta. Voy a buscar mi primer empleo. ¿Cuál es el primer paso que debo hacer para Ujú. empezar a buscar mi primer empleo? Ok, hacer mi currículum. Ya lo hice, un check, ¿verdad? Lo marqué, Ujú. ya lo hice, y así sucesivamente. Ujú. Ujú. Realmente, como digo, es ser muy estructurado y dedicarle el tiempo, porque muchas Ujú. veces la búsqueda de un empleo, y sobre todo mi primer empleo, puede tomar meses.
Claro, de alguna forma es como una persona que no está en el sistema, meterse en los Claro, círculos de empleo, ¿verdad? claro. Es como irrumpir en un mercado que está entre otras personas y ahora quiero incursionar yo, Claro, ¿verdad? totalmente, exacto. Entonces tienes que empezar a conocer tu entorno, tienes que empezar a conocer las compañías, tienes que empezar a formarte como un trabajador. Entonces creo que son muchas primeras veces juntas. Ujú. Entonces que realmente debes priorizar. Diana, una pregunta que algunas veces nos da temor hacer, pero queremos hacer, en el fondo Ujú. queremos hacer. ¿Cómo responder la pregunta en cuanto a la pretensión salarial? Que ahora muchas empresas lo preguntan y agradeciendo porque esa es una pregunta de nuestros seguidores de esta feria de empleo. Claro, bueno, muy importante. Aquí la gente generalmente no dice su pretensión porque también tal vez tienen algún recelo, tienen miedo, ¿verdad? En muchas ocasiones no lo dicen y no son honestos. Mm, Como cualquier sesión o cualquier trato, por decirlo de alguna forma, es relevante que desde el inicio tengan claras esas expectativas y las compartan. Y lo que se puede hacer, o yo sugiero, es decir si es negociable. ujú. Entonces, bueno, esta sería mi pretensión salarial ideal. Ok, pero si hay un monto, si decimos un monto Ajá, base, sí, posible. totalmente, porque Mm, más bien cuando nos dicen dispuesto a escuchar oferta, nos mm, deja mucha ambigüedad. ya, Entonces, para nosotros es un retrabajo ir y llamarlo y decirle, bueno, candidato, el salario es este, ¿te sirve? Cuando ya conversamos antes. ya. Entonces, idealmente dices tu monto y nos dices, no es negociable, esto es lo mínimo que acepto o es negociable. Perfecto, ahí podemos ver. Bueno, porque usted acaba de decir una cosa interesante, Diana. En muchas compañías, principalmente internacionales, hay varias entrevistas, ¿verdad? O sea, no hay una única Sí, entrevista, sino que va cerrándose el embudo, por así decirlo, claro. ¿verdad? Y con cosas más específicas. Esto es mejor hablarlo en una primera, en una segunda, es Primera. una primera. Totalmente, sí, en la primera. De hecho, el primer paso que hace un reclutador es tener acercamiento con el candidato. Tengo esta vacante, estas son las condiciones. ¿Qué te parece? Entonces, pues ahí el candidato es donde nos dice, sí, no, esta es mi pretensión y vemos si se ajusta, si eventualmente podemos tener un contrato, Ujú, lo pasamos al siguiente paso o filtro, que es como lo que se menciona, ¿verdad? ujú. Pero sí, primordial desde el inicio, desde el primer acercamiento, llámese llamada, llámese correo, llámese entrevista, ser claros y honestos. Qué